Muy bien, buenos días a todos. Sean bienvenidos a la tutoría número 6 de la materia de psicopedagogía en enseñanza de la matemática. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar con unos avisitos, ¿verdad? Primero decirles de que para esta tutoría sí van a haber preguntas de la tutoría, así que para que estén pendientes, van a hacer 3 preguntas, yo se las voy a ir diciendo una por una para que las contesten. Y esta sería ya como la última actividad que les quedaría para la materia, aparte de mañana, ¿verdad? Que tienen su examen, ese es el otro aviso. Entonces, uno es que ahora sí van a haber preguntas de tutoría, son 3, y decirles del examen, ¿verdad? El examen está programado para el día de mañana, domingo 16, ¿sí? Entonces va a ser de 10 a 12, no sé si ya revisaron ustedes, ahí están las indicaciones, de 10 a 12, como les había comentado en la tutoría anterior, solo va a haber un intento. Nada más van a tener la oportunidad de hacer el examen una vez, no como la vez anterior, ¿verdad? Que son 3. Y nos decía el licenciado que solo va a haber un intento porque van a haber preguntas abiertas, ¿verdad? Preguntas de responder. Entonces, como van a haber preguntas de responder, esas vamos a calificar los tutores hasta después. Entonces, ustedes no van a tener su nota, no van a saber si tienen una nota buena o una nota mala. Entonces, por eso él dijo que solo van a haber un intento nada más. Y decirles que tienen que ir a una sede, ¿verdad? No lo pueden hacer desde su casa ni desde un ciber, tienen que ir a una de las sedes. Solo que él nos decía que ahora no es necesario que vayan a la sede donde ustedes están inscritos. Por ejemplo, si ustedes están inscritos en la sede de Aguachapán y ese día andan en Sonsonate y quieren ir a la sede de Sonsonate, pues son libres de hacerlo, ¿sí? Pueden ir, no hay ningún problema. Entonces va a haber una clave, ¿verdad? Que la persona que está en el centro de cómputo se la va a poner para que ustedes puedan realizar el examen. Entonces tienen que tienen que ir a la sede, no pueden hacerlo desde otro lado porque no van a tener la contraseña. También decirles una buena noticia, ¿verdad? Que nos decía el licenciado que ya que solo va a ser un intento, él vio a bien de que ustedes puedan hacer uso de todos los materiales, así que va a estar permitido, no importa quién los cuide, ya sea un tutor o la persona encargada de sede, ellos ya van a estar enterados de que ustedes pueden usar todos los materiales, ¿sí? Los pueden tener impresos, los pueden ver desde la compu, como ustedes gusten, van a poder hacer uso de todos los materiales que quieran de la plataforma. Entonces, también decirles que van a tener 60 minutos, nos decía, para el desarrollo del examen, así que tienen que tener mucho cuidado. Si se les vence el tiempo, entonces la plataforma se va a cerrar y ese intento le va a quedar así con la nota. Entonces, tienen que calcular bien su tiempo, ¿verdad? Como van a poder estar usando los materiales, no se vayan a tardar mucho en estar buscando las respuestas o cosas así, ¿verdad? Tienen que nivelar bien el tiempo, sabiendo que tienen 60 minutos y solo es una oportunidad, un intento nada más. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a su examen del día de mañana. Me la pueden hacer. Al final también lo voy a recordar por los que no han estado todavía en la tutoría ahorita, por si se incluyen. Pero ahorita ustedes que están, no sé si tienen alguna duda con respecto al examen del día de mañana. ¿Ninguna? Bueno, pues aquí me dice Yoamir que no. Bueno, entonces vamos a ver si no, ahí me la hacen al final de la tutoría, también me la pueden hacer. Pero miren que ellos, una buena noticia que tienen es que van a poder usar todos los materiales. A mí me alegró eso, que el licenciado vio a bien eso, ya que es bastante material, ¿verdad? Entonces lo van a poder tener a la mano, así que lleven subrayado lo más importante, o si lo llevan en PDF, también ahí subrayado todas las cosas más importantes para que se les haga más fácil a la hora de buscar las respuestas, porque yo me imagino que lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, pero tengan mucho cuidado de no perder tiempo. Sí, eso sí, tengan mucho cuidado de ocupar bien su tiempo para que no se le vaya a cerrar el intento antes. Entonces, y tienen que ir a la sede. Llega para el examen de introducción, en la otra tutoría les voy a dar las indicaciones que van a ser diferentes. Así que, bueno, pero es en la otra materia, ¿verdad? Entonces, si no tienen preguntas, vamos a dar inicio a la tutoría para que tratemos de terminar temprano y que tengan tiempo de estudiar para el día de mañana. Entonces, vamos a comenzar. La tutoría número 6 el día de ahora es sobre la actitud hacia el aprendizaje de las matemáticas. Si se han fijado, si han venido viendo, las tutorías han sido como esa, ¿verdad? La motivación a la matemática. Y hoy vamos a terminar
con la actitud hacia el aprendizaje de las matemáticas. ¿Qué actitud tenemos, verdad? ¿Qué actitud tiene nuestro estudiante? ¿Qué actitud es la que nosotros deseamos que ellos tengan? ¿Qué actitud debemos tener nosotros también como docentes? Entonces, todo eso. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, vamos a comenzar dando primero, ¿verdad? Antes de hablar de las actitudes hacia la matemática, tenemos que decidir primero qué es en sí una actitud. Entonces dice que, según este personaje, Thurston concibe la actitud como la intensidad de afecto en favor o en contra de un objeto psicológico. Entonces, este personaje se va como por el área del afecto, ¿verdad? De la afectividad. Él dice que la actitud es esa intensidad, llama él, con la que yo voy a estar en contra o en favor de algo, ¿verdad? De un objeto psicológico, puede ser una persona o una determinada situación. También este personaje, Stats, por su parte la concibe como una respuesta emocional a un estímulo. Él ya se va por la parte de decir que una actitud es algo que se da por una reacción, ¿verdad? O sea, a mí algo me estimula, entonces tengo una respuesta, ¿sí? Y esa respuesta es mi actitud, es lo que él llama actitud. Puede ser una respuesta positiva o una respuesta negativa, ¿verdad? También está otra definición con estos personajes Smith, Brunner y White, quienes afirman que se trataría de una predisposición a examinar de cierta forma una determinada clase de objetos, con un afecto característico, ser motivado en diversas formas por esta clase de objetos y actuar en forma característica en relación con dichos objetos. Entonces ellos piensan que la actitud es una predisposición, ¿verdad? ¿De qué? De experimentar algo, ¿sí? Ya sea un afecto, por ser motivado, por algo, ¿verdad? Por un objeto, una situación. Entonces yo voy a tener una determinada actitud ante eso que se me está presentando, en lo que ellos piensan. Luego está este otro personaje, Alport, quien define a la actitud como un estado mental y nervioso de disposición adquirido a través de la experiencia, que ejerce una influencia o dinámica sobre las respuestas del individuo a toda clase de objetos o situaciones con las que se relacionan. Ya este personaje ya no se va por lo sentimental, ¿verdad? Sino que él dice es un estado mental y nervioso, dice que es algo que se da en el cerebro, ¿verdad? La actitud se produce por algo y se da a través de la experiencia. La experiencia para él es importante para que se dé una determinada actitud. Bueno, entonces estas son algunas de las definiciones de lo que es la palabra en sí, actitud, según algunos personajes importantes. Ahora vamos a ver lo que son las componentes de las actitudes, ¿sí? Se dice que las actitudes tienen algunos componentes que vamos a conocer ahorita. Entonces, de acuerdo con Abraham y Sánchez, Becerra, García y Contreras, las actitudes están constituidas por 3 componentes. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente que las actitudes van a tener 3 componentes. ¿Cuáles son esas componentes? Pues las siguientes. La primera dice que el componente cognitivo, ¿verdad? Si nosotros recordamos, la palabra cognición viene de conocimiento, de la mente. Entonces dice que esta incluye el dominio de hechos, opiniones, pensamientos, valores, conocimientos, expectativas, ideas y percepciones sobre el objeto de la actitud, ¿sí? O sea, una actitud se va a dar por un objeto, por algo, ¿verdad? Entonces esto incluye todos los hechos, las opiniones, todo lo que yo piense, valore, conozca sobre ese determinado objeto. Esa es la primera componente de mi actitud. Luego, la segunda componente dice que es el componente afectivo. Allá ya es lo que yo conozco, aquí es lo que yo voy a sentirme. Dice que corresponde a los sentimientos que el sujeto tiene y a la intensidad de estos. En este caso, hacia las matemáticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos interesa más lo que es la motivación, lo que es la actitud hacia la matemática. Incluye la aceptación, percepción del individuo sobre las matemáticas, motivación, impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción, el interés, que es la expectativa con respecto a su relación con las matemáticas, el bloqueo emocional, que son las fobias o inseguridades que limitan al individuo y no le permiten estar abierto a situaciones y estímulos que le pueden resultar gratificantes, ¿verdad? Entonces, el segundo componente va a ser el afectivo, ya es todo lo que yo siento, ¿verdad? Si yo la acepto, la matemática, o no la acepto, si me motiva o no me motiva a verlo, si tengo fobias, pienso que no puedo con ella, ¿verdad? O pienso que sí puedo, que soy bueno, entonces todo eso es otra componente de lo que es
la actitud. Luego tenemos el tercero, entonces, que es el componente conductual. Dice que está dado por la respuesta que el sujeto tiene en reacción al objeto de la actitud. Entonces, el cual podría ser de rechazo, confianza, compañerismo, curiosidad, entre otros. Entonces, vaya, teníamos el primer componente que era lo que yo sé, ¿verdad? La segunda es lo que yo siento con respecto a un determinado objeto. Y la tercera es cómo yo voy a responder ante todo eso, ante todo lo que sea, ante todo lo que siento, yo voy a dar una reacción, ¿verdad? Entonces voy a tener una respuesta. Entonces ese es mi tercer componente, que es la conductual. Voy a reaccionar ya sea de una manera positiva, que podría ser con mucho de confianza, o negativa con un rechazo, ¿verdad? Con algo. Entonces esas serían las tres componentes de las actitudes. Luego, también las actitudes, aparte de componentes, tienen unas determinadas características, que son las siguientes. Sé que de acuerdo con las condiciones anteriores y algunas otras reportadas por Saravia, Sembranos y Gallego, Oliveria y Ponte, Gallego, Bandillo, Gómez, Chacón y otros autores que se especifican después, que tienen las siguientes características de las actitudes. Entonces, según todos estos autores, ¿verdad? Las características de las actitudes van a ser las siguientes, son varias. La primera, dice que implican una evaluación hacia algo o alguien que se materializa mediante la emisión de juicios valorados, pudiendo referirse a una o varias cosas o a una o varias personas, ¿verdad? Entonces, una característica de las actitudes es que yo evalúo, ¿verdad? Evalúo ya sea una cosa o una situación o a una persona, ¿verdad? Que me va a dar ante la cual yo voy a tener una determinada actitud. Esa es una primera característica. Luego hay otras que dicen que suelen ser relativamente estables, determinan las intenciones personales e influyen en el comportamiento de los sujetos. Entonces otra característica de las actitudes es que usualmente yo mantengo la misma actitud frente a una determinada situación o frente a una determinada persona. Es como otra característica que se tiene en general. La siguiente dice que actúa como motivadoras de la conducta y pueden constituirse en la única motivación para aprender los comportamientos y las acciones de los sujetos. La actitud también dice que me puede ser que sea una motivación para yo aprender una determinada cosa, o si decido no, ¿verdad? Para no aprenderla. Puede ser motivación para ambos lados. Entonces, las actitudes que yo tenga. También se dice que pueden expresarse mediante el lenguaje verbal y no verbal, ¿verdad? Entonces, puedo yo tener una actitud diciendo algo, o puedo tener una actitud no diciendo nada, pero se me nota, ¿verdad? Se nota una reacción que una persona puede tener sin decir nada también. También se dice que no siempre tienen relación directa con la conducta emitida por el sujeto, pues esto depende de otros factores intervinientes, ¿verdad? Puede ser que la actitud no sea algo solo con el sujeto, sino que esa actitud que yo tengo ha sido inculcada por mi ambiente o por personas a mi alrededor, por diferentes situaciones, pero entonces no siempre va a ser la actitud que yo tenga en sí por la situación o por la persona que estoy juzgando. De ahí tenemos que no son observables en forma directa, por lo que los que la investigan deben utilizar métodos alternativos para su determinación. Para lograr esto, quien observa las acciones y los comportamientos deben inferirlos, y esto es posible a través de la manifestación de las creencias, sentimientos, intenciones o conductas, verbalizaciones o expresiones de sentimiento acerca del objeto, por afinidad o evitación, tendencia a preferencia, manifiesta, etcétera. Entonces otra característica es que la motivación la conducta yo no la puedo ver en sí, ¿verdad? Una conducta, sino que veo la reacción, por ejemplo, ya sea que dice aquí un sentimiento, una expresión, una expresión de afinidad, algo que yo evite, ¿verdad? Entonces yo eso sí lo puedo ver, pero en sí la actitud no la veo, entonces por eso dice que no son observables. Y acá como última tenemos que conforman, junto con la formación teórica inicial de los docentes, sus experiencias y la reflexión sobre estas experiencias, lo que se denomina conocimiento profesional de los docentes, ¿verdad? Entonces también la actitud, ¿verdad? Me ayuda a mí a tener una reflexión, a tener experiencia, ¿verdad? Acerca de algo, lo cual me va a ayudar a mí como docente, el conocer las demás personas.
Ahora tenemos las actitudes hacia las matemáticas. Ya vimos las actitudes en general, ¿verdad? Ahora vamos a ver en sí qué actitudes hay hacia la matemática. Ya lo habíamos mencionado en la tutoría anterior también, ¿verdad? Dice que las matemáticas se han convertido dentro del currículum escolar en una de las materias más temidas, ¿verdad? En las tutorías anteriores también hemos tocado este tema, ¿verdad? Lo que ha propiciado la construcción de una imagen social negativa que se transmite de una generación a otra. Si se recuerdan, la última vez también hablábamos de esto, de cómo las matemáticas en nuestra sociedad se ven mal, ¿verdad? La gente ve normal que los estudiantes reprueben matemáticas, la gente ve normal que las matemáticas dicen que solo son de hombres, o que las matemáticas son aburridas, que no sirven para nada, ¿verdad? No sé, todas esas cosas se han venido inculcando, entonces eso se sigue teniendo, ¿verdad? Una imagen social negativa de la matemática. Entonces dice que en este sentido lo que los estudiantes piensan acerca de la matemática influye en su sentido hacia la materia y predispone su actuar en las distintas tareas relacionadas con la asignatura, ¿verdad? O sea, si ellos tienen una mala perspectiva de la matemática, pues están predispuestos, ¿verdad? Están predispuestos a no aprenderla. Entonces tienen una actitud negativa hacia ella, por eso mismo, ¿verdad? Por todo lo que les ha inculcado. Entonces, también dice que si tienen creencias negativas acerca de las matemáticas o su enseñanza, ellos mostrarán sentimientos adversos hacia las tareas relacionadas con ellas, tales como rechazo o indisposición, ¿verdad? O sea, no van a querer hacer nada. ¿Por qué? Porque llevan con su mente una actitud ya negativa. ¿Por qué? Por toda la imagen negativa que se tiene acerca de ella. Entonces, también tenemos que en la educación matemática el dominio afectivo cumple muchos significados. Es un sistema regulador del conocimiento que permite al estudiante actuar, pensar y orientar su ejecución. Es un indicador de las experiencias que se han adquirido a lo largo de la vida estudiantil y también es una fuerza impulsora o bloqueadora hacia la actividad matemática y un medio para transmitir el conocimiento matemático. Entonces aquí el afecto que yo tenga hacia esa materia, ¿verdad? La motivación, la actitud que yo tenga hacia la materia de matemáticas, o sea, es muy importante, me va a regular todo, ¿verdad? O sea, va a permitir que mi estudiante esté dispuesto a adquirir ese conocimiento o que no esté dispuesto, que esté impulsado o que esté bloqueado, como decimos, ¿verdad? Todo eso. Vemos que Álvarez indica que la experiencia de los docentes confirma la importancia de la afectividad en los aprendizajes. Fíjense, todos los docentes ya nos hemos dado cuenta que es importante que el alumno esté motivado y sienta un afecto hacia la materia. Dice que al observar cómo los trastornos emocionales limitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, estudiantes ansiosos, angustiados, deprimidos, pesimistas, frustrados, no logran aprender de manera adecuada. En cambio, aquellos alumnos sosegados, optimistas, alegres, tranquilos y con elevada confianza en sí mismos, logran aprender con más facilidad, ¿verdad? Entonces la experiencia lo ha dicho, la experiencia lo ha marcado. Todos los docentes nos podemos dar cuenta de como si un estudiante está motivado, ¿verdad? Él va a tener ganas de estudiar, ¿sí? Pero si está angustiado, si está deprimido, si siente que no le entiende, la siente aburrida, entonces no, o sea, ya va a tener una predisposición a no aprenderla y se le va a complicar mucho más y se le va a hacer mucho más difícil. Entonces, la importancia de tener una buena actitud, ¿verdad? Por eso es muy importante que los estudiantes deben tener una buena actitud y en parte eso va a depender de nosotros como docentes, que ellos puedan tener esa predisposición de aprender las matemáticas de manera bonita, de manera segura. También tenemos que las actitudes hacia las matemáticas se entienden como la predisposición evaluativa del estudiante que establece las intenciones personales hacia la disciplina e influyen en su comportamiento como aprendiz. Es esto mismo, la actitud hacia la matemática, o sea, va a ser esa predisposición, ya sea positiva, yo voy a tener una predisposición a aprender, o una predisposición a no aprender porque me parecen aburridas las matemáticas. Están las dos situaciones. Entonces, según Martínez, tiene que ver con la valoración, atracción, aprecio, satisfacción, curiosidad y el interés por la disciplina y su aprendizaje, acentuando más el componente afectivo que el cognitivo, y se caracterizan por considerar las capacidades de los sujetos y su modo de
utilizarlas. Entonces, o sea, y podemos notar que el componente afectivo es de mucha, mucha, mucha importancia, ¿verdad? Para que es como el inicio, para que luego ellos sean capaces de aprender lo que se les quiere dar a conocer. Ahora tenemos lo que son las componentes de las actitudes hacia las matemáticas. Ya habíamos visto las componentes de las actitudes, pero vamos a ver las componentes de las actitudes, pero hacia la matemática ya en sí, más específico. Dice que como se mencionó anteriormente, existen tres componentes que constituyen una actitud, lo recordábamos, ¿verdad? El cognitivo, que incluye las ideas y percepciones sobre el objeto de la actitud, o sea, lo que yo sé, lo que les decía. El otro componente, si se recuerdan que hablamos, era el afectivo, corresponde a los sentimientos que el sujeto tiene y a la intensidad de los mismos. Y el tercer componente era el conductual, lo que yo voy a tener, ¿verdad? Va a estar dada por las respuestas que el sujeto tiene en reacción al objeto de la actitud. Esas eran las tres componentes de las actitudes. Ahora bien, en el caso de las matemáticas, este personaje Cárdenas apunta a que las actitudes se pueden clasificar en dos categorías. Entonces ya para la propia matemática se pueden decir que hay dos categorías, dos componentes de las actitudes que van a ser las siguientes. La primera es la actitud hacia las matemáticas. Entonces dice que estas están relacionadas con un conjunto de disposiciones que manifiesta el individuo para aceptar o no, familiarizarse o no con determinados contenidos de la disciplina. Entonces, la actitud hacia la matemática va a ser eso, ¿verdad? Va a ser esa disposición que va a tener la persona de aprender un determinado tema o de no aprenderlo, de familiarizarse con ese contenido o de no familiarizarse. Entonces, a eso es el primer componente que se le va a llamar la actitud hacia la matemática. Y luego está el segundo componente, que es la actitud matemática. Fíjense bien, aquel es hacia la materia y esta es de la materia. Dice que las cuales poseen carácter cognitivo y se refieren al modo de utilizar capacidades como la flexibilidad de pensamiento, la apertura mental, el espíritu crítico, la objetividad, entre otras, consideradas como importantes para el aprendizaje de la disciplina, ¿sí? Entonces aquella es como lo que yo siento, ¿no? Una disposición a aprenderlas o no, y aquí ya es en sí eh, de pensamiento, ¿verdad? O sea, si yo voy a tener la capacidad de analizar una cierta situación, si tengo una apertura mental, si soy crítico o no, ¿verdad? Son capacidades que ya tenemos propias como persona, ¿verdad? Entonces, estas son las actitudes matemáticas, mientras que las actitudes hacia la matemática es lo que me motiva o no a aprenderla ella. Entonces, con eso terminamos lo que es esa parte de las actitudes. Y antes de comenzar esto, le voy a dar la primera pregunta de la tutoría. La voy a copiar allá en los mensajes. La primera pregunta dice, ¿cuál es la imagen estereotipada sobre las matemáticas que tienen los estudiantes? Está bien fácil, miren. Entonces se la voy a copiar aquí para que la tengan. Esa es la primera pregunta. Ahí está, les voy a dar un ratito para que la copien. La primera pregunta dice, ¿cuál es la imagen estereotipada sobre las matemáticas que tienen los estudiantes? O sea, y usted la responde, ¿verdad? No busquen cosas en Inter, ¿sí? O sea, es la cosa que hemos hablado, ustedes saben, cosas sencillas pueden poner, pero que sea propia de ustedes, ¿verdad? Entonces ahí propone que lo que hemos hablado, ¿verdad? Que las matemáticas solo son para los hombres, o que son aburridas, que todo lo que hemos dicho en esta tutoría y también en las tutorías anteriores que han escuchado, o todo lo que ustedes han escuchado y no lo hemos hablado acá también. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta pregunta de la tutoría o con respecto
algunas de las características de, de las actitudes o algunas de las componentes de las actitudes, ya sea de la matemática o de las actitudes en sí o la definición de actitud. Ustedes me dicen, si no, vamos a proseguir. Bueno, creo que no tienen preguntas, pero muy bien. Entonces vamos a continuar con este tema, que es la diferencia entre actitudes hacia la matemática y actitudes matemáticas. Pero ya anteriormente ya definimos que es una actitud hacia la matemática, o sea, lo que me motiva a no aprenderla, y las actitudes matemáticas, que ya son las capacidades que tengo yo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta diferencia. Se dice que aunque el estudio de las actitudes hacia la matemática se viene desarrollando desde hace tiempo, el estudio de las actitudes matemáticas ha tenido un despliegue menor, ¿verdad? Casi siempre se han estudiado, las personas se han dedicado a estudiar las actitudes hacia la matemática que se tienen, de lo que hemos hablado, el rechazo, todo lo demás, además la perspectiva que se tiene de esta, pero las actitudes matemáticas en sí casi no se han estudiado. Entonces, vamos a tratar de verlas un poquito el día de ahora. Empezamos con este personaje. Dice que hay quien sugirió dos categorías clásicas, que son las actitudes hacia la ciencia, cuando el objeto de la actitud es la propia ciencia, y las actitudes científicas, que el objeto de la actitud son los procesos que el objeto de la actitud son los procesos y actividades de la ciencia, asumidas después por distintos autores en el ámbito de la matemática como actitudes hacia la matemática y actitudes matemáticas, ¿verdad? Entonces, lo que se trata de las actitudes hacia la propia ciencia es en este caso hacia la propia matemática. Y las otras actitudes que las científicas se refieren a actitudes matemáticas, lo que definimos anteriormente. Entonces, primero tenemos las actitudes hacia la matemática. Pero antes de eso, dice que estos modos de categorizar las actitudes van reclamando el establecimiento de taxonomías para clasificar todos los objetos potenciales de las actitudes relacionadas con las matemáticas. Entonces, ahora vamos a pasar a plantear la diferencia que deberíamos hacer en los procesos de enseñanza y aprendizaje entre actitudes hacia la matemática y actitudes matemáticas. Vamos a ver cada una de ellas. Entonces, tenemos acá primero lo que son las actitudes hacia la matemática. Se dice que las actitudes hacia la matemática se refieren a la valoración y al aprecio de esta disciplina y al interés por esta materia y por su aprendizaje, y subrayan más la componente afectiva que la cognitiva. Aquella se manifiesta en términos de interés, satisfacción, curiosidad, valoración, etc. Entonces, lo que hemos dicho, ¿verdad? La actitud hacia la matemática es esa afinidad que yo voy a tener o ese rechazo, ¿verdad?, que voy a tener así hacia la propia materia. Bueno, luego tenemos los que son las actitudes matemáticas. Vamos a definirlas también, ya las habíamos definido, pero vamos a hablar de nuevo. Dice que las actitudes matemáticas, por el contrario, tienen un carácter marcadamente cognitivo. ¿Qué quiere decir eso de cognitivo? O sea, del pensamiento, ¿verdad? Y se refieren al modo de utilizar capacidades generales como la flexibilidad de pensamiento, la apertura mental, el espíritu crítico, la objetividad, etcétera, que son importantes en el trabajo de matemáticas. Ya sabemos que para entender muchas de las cosas en matemáticas necesitamos tener cierto grado de agilidad en la mente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se habla de la flexibilidad de pensamiento, de la apertura de la mente. Tengo que ser muy crítico yo cuando se me plantea un problema específico de la realidad y yo tengo que emplear un determinado proceso. Entonces, acá todas esas actitudes ya son actitudes matemáticas y son propias. Claro que se pueden ir aprendiendo y se pueden ir enseñando. Y las tenemos, pero tenemos que irlas desarrollando, ¿verdad? Entonces, y algunas de las personas pues no las desarrollan por lo mismo del rechazo que se tiene. Entonces,
hay que tener la diferencia entre las dos cosas, entre las actitudes que se tienen hacia la matemática, que son lo que me predispone a yo a quererla aprender o no, y ya las actitudes matemáticas, que son las propias ya de pensamiento que yo las tengo, ¿sí? Entonces, esas son las dos cositas. Luego tenemos que la actitud matemática es mucho más que una afición por las matemáticas. O sea que no es nada más eso de que me gusta o no me gusta. Así que a los alumnos podrían gustar las matemáticas, pero no mostrar el tipo de actitud que se indica en este estándar. Se refiere a la flexibilidad del pensar, del espíritu crítico y todo lo demás. Entonces puede que a una persona le gusta, pero no haya desarrollado esa actitud matemática. Como tiene una afinidad, sí va a tener una buena actitud hacia la matemática, pero no de la matemática. Entonces dice que, por ejemplo, a los alumnos podría gustar la matemática y a la vez creer que la resolución de problemas constituye siempre la búsqueda de una respuesta correcta de la manera correcta. O sea, que ellos se centren en solo que hay un modo de hacer una determinada cosa, ¿verdad? Y no se ponen a ver más allá. Entonces dice que estas creencias a su vez influyen sobre sus acciones cuando se enfrentan a la resolución de un problema. Aunque estos alumnos tengan una disposición positiva hacia las matemáticas, no muestran, sin embargo, los aspectos esenciales de lo que venimos llamando actitud matemática. Entonces, ellos tienen una buena actitud hacia la matemática, pero no tienen las características de lo que son las actitudes matemáticas, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes tienen que ser capaces de diferenciar estas dos cosas. Ahora tenemos acá, así que por el carácter marcadamente cognitivo de la actitud matemática, para que estos comportamientos puedan ser considerados como actitudes, hay que tener en cuenta la dimensión afectiva, que debe caracterizarlos, es decir, distinguir entre lo que el sujeto es capaz de hacer, o sea, la capacidad que tiene en sí, y lo que prefiere hacer, que es la actitud que va a tener. Si prefiere aprenderla, si prefiere no aprenderla. Entonces, esas son las dos cosas que van a tener que tener en cuenta ustedes a la hora de que quieran diferenciar, ¿verdad?, cada una de esas actitudes, ya sea hacia la matemática o las actitudes propiamente de la matemática. Entonces, ahora sí, ya terminamos con esos dos aspectos. No sé si tienen alguna pregunta del momento, me la pueden hacer. Si no, vamos a continuar. Usted habla de actitudes, ¿verdad? Estaba hablando de eso con respecto a la... Estaba hablando de las actitudes con respecto a que dice que no todos tienen la capacidad. O sea, todos tienen la Todos capacidad, tienen la capacidad, a unos les cuesta más. ajá, Y entonces usted desarrollado. mencionó algo así, va, como que a unos les llama la atención las matemáticas, pero se les dificulta entender los contenidos. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacer para poder romper eso? O sea, para poder hacerte que el alumno, aunque se le dificulte, pueda superar eso, a eso, no sé, usted es Sí, licenciado sí, en matemática, ¿va? Entonces sí. por eso yo le pregunto, ¿cómo hace usted pues para romper eso? Vale, sí le entiendo su pregunta. Y ajá, todos tienen la capacidad, lo que pasa es que no la han desarrollado. Y aquí el problema sí es bastante grande, porque el desarrollo de estas de estas actitudes matemáticas, como se llaman acá, ¿verdad? Se da desde pequeñitos, ¿verdad? Y el problema es de que en muchas de las escuelas, en lo que son la parvularia, la primaria, no se les da la debida importancia. O sea, para muchas personas lo importante ya es bachillerato, ¿verdad? No sé por qué, porque ahí ya van a ir a la universidad, ya se están preparando, cuando en realidad esto no es así. ¿Por qué? Como ustedes hemos visto en materias anteriores, en parvularia se desarrollan muchas capacidades, ¿sí? En la primaria también, o sea, y como muchas veces no se les desarrollan, ¿verdad?, de la manera que se debe, por el tiempo, por la falta de motivación de los propios docentes, o porque no hay deseo de enseñar, ¿verdad? Lo hacemos solo por salir del compromiso y hasta ahí. Entonces, desde ahí ya viene un problema grave. Entonces, lo que sucede muchas veces es que ya a bachillerato o a la propia universidad ya llegan con muchos vacíos, ¿verdad? Muchos vacíos de capacidades que no han podido desarrollar. Entonces, lo que como docentes debemos de tratar, pues es de buscar, ¿verdad? En internet a veces se pueden buscar algunos ejercicios mentales para poder desarrollar ciertas capacidades. Y
ciertas actitudes que favorecen a la matemática y que se necesitan, porque lo que hemos dicho, y creo que ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, un espíritu crítico es necesario para poder entender la matemática, por mucho que a mí me guste, pero si yo no he desarrollado eso, no soy capaz de entender un determinado problema, que me dicen que voy a repartir una pizza entre tantas personas y tiene tantos pedazos, cosas así, ¿verdad? Entonces, yo necesito ser reflexivo, porque si no entiendo el problema, por más que yo pueda hacer un determinado proceso, ¿verdad? No lo voy a poder adaptar porque aunque se puede hacer un mismo proceso con un ejercicio y con otro, tengo que ser yo capaz de darme cuenta qué determinado proceso usar. Entonces ahí la recomendación sería, ¿verdad? Primero que ojalá todos los docentes nos nos apropiemos de como decirles, de nuestra misión de enseñar, ya sea desde la parvularia, desde la primaria, porque desde ahí se comienzan ya el desarrollo de todas las capacidades de los niños y juegan un papel muy, muy, muy importante como lo hemos visto en, en tutorías anteriores, ¿verdad? Y luego ya como docentes, si nos toca dar en bachillerato, ya en tercer ciclo, en la universidad, pues y ya ahí nos vamos a enfrentar con la situación de que no se han desarrollado, buscar técnicas, ¿verdad? Yo siempre les he dicho que un buen docente busca técnicas, lo único que quita tiempo, ¿verdad? Y tenemos que nosotros tener pues ese deseo de verdad de que nuestros estudiantes aprendan y dedicarnos, ¿verdad? Aunque sabiendo que eso nos va a quitar tiempo propio. Buscar allí algunos ejercicios de cómo puedo yo desarrollar ciertas capacidades en ellos. También buscar diferentes maneras de cómo explicar una misma situación. Y como cuando está las tablas de multiplicar, no solo es de que se las memoricen, sino que en internet hay un montón de maneras de cómo ellos pueden aprendérselas, les parecen divertidas, ¿verdad? Hay un montón de juegos, así como en tutoriales anteriores también se les han dejado preguntas a ustedes que busquen otra manera alternativa de cómo dar a conocer un tema y cosas así, ¿verdad? Entonces es de que busquen maneras siempre. Entonces, no sé si le quedó más o menos clara esa respuesta, o usted me dice, o Sí, si, sí, gracias. bueno, y no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, muchas gracias a la compañera. No puedo ver el nombre, fíjense que solo me sale su carnet MM18, pero no me sale su nombre. ¿Cuál es su nombre? Felipa, Ah, Felipa. Muchas gracias, Felipa, por su aporte, por su comentario. Muy bien hecho. Muchas gracias. Y pues ahora vamos a continuar con lo que es el tema de la importancia de las actitudes en la educación matemática. Entonces vamos a hablar de este temita. ¿Qué tan importante es tener una determinada actitud para la educación matemática ya en sí, verdad? Entonces, se dice que en el campo de la educación matemática, autores tales como Polya han declarado desde hace muchos años que sería un error el creer que la solución de un problema es un asunto puramente intelectual, ya que la determinación y las emociones juegan un papel importante, lo que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? La motivación, ese afecto que yo tenga hacia la matemática o ese rechazo va a ser sumamente importante porque desde ahí yo ya voy a decidir si quiero aprender un determinado tema y lo voy a aprender o si no quiero pues no lo voy a aprender. Entonces, por eso él dice de que el creer que un problema es un asunto puramente intelectual está mal, sino que hay que tener en cuenta también las emociones, lo afectivo. Dice que eso quiere decir que los referentes afectivos, tales como las emociones, las creencias o actitudes, no representan algo suntuoso o artificial, sino que están comprometidos e involucrados con el éxito o el fracaso de los estudiantes y de los docentes en el desarrollo de sus tareas destinadas en la producción de conocimientos y a la construcción de saberes matemáticos. Bueno, ese fue el papel muy, muy, muy importante que juegan. Sabemos que tanto los docentes como los estudiantes podrían ser responsables de los bloqueos que se presentan en el aprendizaje de contenidos matemáticos. Incluso Gómez Chacón señala que la insuficiente comprensión de los contenidos puede ser producto del sentimiento de desconcierto y de
perplejidad, ¿verdad? Si yo desde el inicio estoy así que no entiendo, no entiendo, ¿verdad? No voy a entender. También indica que los sentimientos de aburrimiento pueden codificar la ausencia de compromiso, ¿verdad? Si a mí algo me parece aburrido, pues no me interesa, ¿verdad? Entonces no me intereso por aprenderlo, no tengo compromiso por entender tampoco, no me esfuerzo, ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces aquí el papel importante de la motivación, de una buena actitud hacia la matemática, es muy importante para el aprendizaje de ella. Entonces, sé que de manera cuando se habla de miedo, aburrimiento, desconcierto, desamor, disgusto, rabia y desilusión hacia la matemática, se está en presencia de información preponderante que tiene que ver con el fracaso en las tareas destinadas a aprender o a enseñar matemáticas. Si yo tengo todas esas actitudes negativas, probablemente voy a fracasar, ¿verdad? En el aprendizaje como estudiante, ¿verdad? Y en la manera de enseñar como docente. Y por ende configuran actitudes desfavorables hacia la matemática. Dice que debido a que las actitudes son importantes para la enseñanza, para el aprendizaje y para la evaluación, entonces vamos a aparecer una serie de afirmaciones sustentadas en lo planteado por un personaje que se llama Gallego Vadillo, que vamos a ver ahorita, y adaptadas por Martínez Padrón, que deben ser consideradas por quienes se interesen en este aspecto. Nosotros estamos interesados en este aspecto de aprender sobre las actitudes hacia la matemática. Entonces, vamos a ver algunas afirmaciones sustentadas por Gallego Vadillo y adaptadas por Martínez Padrón. Vamos a ver estas afirmaciones que ellos tienen con respecto a este tema. Dice que en el aula los estudiantes y también los docentes construyen actitudes positivas, neutras o negativas hacia la matemática. Entonces piense bien, entonces los estudiantes y también los docentes vamos a construir una actitud positiva o una actitud indiferente o una actitud negativa. Tenemos tres opciones de hacer. Así que las primeras pueden conducir a que ellos se enamoren de la matemática. Obviamente, si yo constituyo una actitud positiva, puedo hacer que los estudiantes se enamoren de esa materia y que esto permita la construcción de ámbitos de cariño, estimación y reconocimiento. Luego las segundas conducen a la ausencia de interés, atención y preocupación por la matemática, o sea, una indiferencia. Si yo tengo indiferencia, mis estudiantes también van a tener una indiferencia, les va a dar igual si lo aprenden o si no lo aprenden, totalmente igual. Las tareas que conducen hacia el rechazo, las terceras conducen hacia el rechazo a la matemática. Si yo tengo una actitud negativa, pues ellos van a tener una actitud de rechazo hacia la matemática. Estas son algunas afirmaciones que ellos tienen. Y se tienen también algunas creencias como factores actitudinales. La vez pasada también habíamos hablado de algunas creencias. Vamos a hablar de otras creencias que se tienen también. Primero tenemos que en educación matemática, Parra señala que una creencia se entiende como el conjunto de conocimientos, valores o ideologías que posee un estudiante acerca de la disciplina. O sea, la creencia es eso, ¿verdad? Ese conjunto de saberes que yo creo tener de algo, ¿verdad? Pueden ser que sean verdaderos, pueden ser que sean falsos, pero en este caso hacia la disciplina que me interesa, la matemática. Dice que MacLeod menciona dos categorías: las creencias sobre las matemáticas como disciplina, o sea, como materia, y las creencias sobre sí mismo y su relación con las matemáticas. Entonces he planteado dos tipos de creencias. Miren, las creencias hacia la materia que se tienen en sí, y las creencias personales que yo tengo de mí mismo hacia la materia de la matemática. Tenemos que, por su parte, Sánchez indica que las creencias de los estudiantes en las matemáticas están relacionadas con cuatro ejes. Vamos a ver esos cuatro ejes. Dice sobre sí mismo, o sea, si yo me creo capaz o no de hacer algo; sobre el entorno, el papel que cree jugar o desempeñar ante su profesor, compañeros, entre otros, o sea, cómo él se siente con respecto a su alrededor; sobre el problema, si él siente que es capaz de resolverlo y tiene las reglas para hacerlo; y también sobre la propia matemática, si le parece bien, le parece aburrida y todo lo demás. Entonces, luego tenemos este personaje, Einstein, que desarrolló una estructura de las creencias de los estudiantes. Para ello establece los siguientes subcategorías. Vamos a ver esas subcategorías que él creó.
Primero, las creencias sobre la educación matemática. Dice que estas incluyen las creencias de los estudiantes sobre las matemáticas, el aprendizaje, la resolución de problemas matemáticos y la enseñanza de las matemáticas, ¿verdad? Entonces, es como cómo se aprenden, ¿verdad? Cómo se enseñan, cómo se resuelven ciertos problemas, las creencias que los estudiantes tienen. Con respecto a esto, este personaje Ernest señala que en cuanto a la naturaleza de las matemáticas existen tres visiones. Siempre todo esto dentro de las creencias sobre la matemática. O sea, esas tres visiones son las siguientes. La primera es la instrumentalista. Dice que la cual considera que las matemáticas constituyen una acumulación de hechos, reglas y habilidades que pueden ser usadas en ejecución con algún fin externo, ¿verdad? Entonces, esta es la primera creencia, es que las matemáticas son un instrumento. Tengo una serie de reglas que voy a seguir en una determinada situación. Luego, la platónica. Concibe que las matemáticas son un cuerpo de conocimiento estático y unificado. Son descubiertas, no creadas, ¿verdad? Esta creencia se dice que las matemáticas es algo estático, no es tan movible, ¿verdad? Algo fijo que existe y no se puede cambiar. Y la tercera, la resolución de problemas. Dice que visualiza las matemáticas como un campo de creación e invención humana en continua expansión con que son producto cultural no acabado y sus resultados están abiertos a revisión, ¿verdad? Que ella considera que las matemáticas se adaptan, ¿verdad? Se van adaptando a diferentes situaciones que se van presentando. Entonces, esas son las primeras creencias sobre la educación matemática. Y luego tenemos la otra, que es la creencia de los estudiantes sobre sí mismos. Se recuerdan las dos cosas, ¿verdad? Primero, sobre la propia materia, ¿verdad? Que son estáticas, que son una serie de reglas y todo lo demás. Y ahora vamos a ver las creencias que tienen los estudiantes sobre sí mismos. Vamos a ver qué es esto. Dice que en esta categoría se incluyen las creencias sobre la autoeficacia. O sea, si yo creo que soy eficiente en cierta cosa o que no soy eficiente en eso. También el control, el valor de la tarea y la orientación de las metas relacionadas con las matemáticas. Incorpora elementos relacionados con la confianza y el autoconcepto, el cual se convierte en un buen predictor del rendimiento académico de la disciplina. Aquí es cómo se ve capaz cada persona o cómo se ve incapaz de hacer cierta cosa. Y luego tenemos las creencias de los estudiantes sobre su contexto, ¿verdad? Sobre lo que está alrededor de ellos. Dice que esta categoría de las creencias hacia las matemáticas agrupa aquellas relacionadas con las normas y las prácticas sociomatemáticas en la clase, el papel y funcionamiento de su profesor y el rol y desempeño de los estudiantes. Para quién marca todo, ¿verdad? O sea, la actitud que va a tener el profesor, las normas que va a poner, el desempeño que van a tener todos los estudiantes en grupo también. Todo esto está incluido acá en las creencias de los estudiantes con su contexto. Entonces dice que el personaje Contreras plantea 4 tendencias didácticas que rigen la práctica de docente. O sea, puede ser tradicionalista, tecnológica, espontaneísta e investigativa, ¿verdad? Entonces, están estas 4 tendencias que puede tener el docente y que eso me va a influir en las creencias que tienen los estudiantes sobre su contexto, y como su contexto es su profesor. Entonces, vamos a ver primero, la tradicionalista. Dice que se caracteriza por el uso de la exposición magistral y el libro de texto. Ahí no suelta, el profesor no suelta su libro como material curricular. Bajo esta tendencia, el profesor se basa en una programación prescrita con la antelación externa a él y rígida, ¿verdad? Entonces, ahí está nada más con su libro, dando a conocer ciertas cosas. Dice que el docente cree que la evaluación es una actividad que se realiza al final del proceso educativo con el objetivo de medir su capacidad de retener información. Aquí lo que le interesa es que el alumno memorice, donde el examen es el instrumento ideal para medir dicho aprendizaje. Lo hacen hasta el final, ¿verdad? El docente que es tradicionalista. Luego está el tecnológico. Dice que en el cual el profesor no expone los contenidos en su fase final, sino que simula su proceso de construcción apoyándose en estrategias expositivas, ¿verdad? Aquí el profesor va a hacer uso de la tecnología para dar a conocer ciertos temas. Dice que aquí se considera al alumno como el principal responsable de los resultados de aprendizaje.
siempre que el contexto elegido por el profesor sea adecuado, ¿verdad? Si el profesor da adecuadamente el contexto, da adecuadamente los materiales, entonces aquí el principal va a ser el principal personaje, va a ser el estudiante, quien va a ir aprendiendo por sí mismo. Aquí se considera que el examen es un instrumento ideal para medir dicho aprendizaje, pero no necesariamente debe coincidir con el final del desarrollo de todos los contenidos. Puede ser que decida hacer un examen a la mitad, otro al final, ¿verdad? Al inicio para saber cómo están. Entonces no es como el tradicionalista que lo hace solo al final para ver qué tanto ha memorizado la persona. Luego está el espontaneísta. Dice que la cual se caracteriza porque el docente propone actividades de manipulación de modelos a través de las cuales se espera que se produzca un conocimiento no organizado. Miren, aquí el espontaneísta no va siguiendo una serie de guía, ¿verdad? La programación se basa en los intereses que poseen los alumnos y en la negociación con ellos, por lo que no implica una organización inicial, ¿sí? O sea, aquí en el espontaneísta él va como viendo, este tema les puede gustar ahorita, lo voy a dar ahorita, este tema me parece que les va a caer bien después, lo voy a dar después. Entonces no tiene un orden. Dice que el profesor considera que el estudiante aprende cuando el objeto de aprendizaje que surge aleatoriamente del contexto posee un significado para el alumno. Por ello, este induce al alumno a participar en la actividad que promueve. Además, concibe la evaluación como una forma permanente de medir el aprendizaje que le aporta a elementos para reorientarlo si es requerido, ¿verdad? Entonces aquí poco a poco, ¿verdad? Él va viendo qué es lo que les conviene ir aprendiendo en ese momento, según cómo se va encontrando ciertos los estudiantes, ¿verdad? Y entonces ahí sí va decidiendo él la temática. Luego tenemos la investigativa. Dice que en la cual el profesor organiza el proceso que guiará al estudiante a la adquisición de los conocimientos determinados a través de su investigación. Entonces la investigativa, aquí él hace como una investigación de qué le ayudaría a mis estudiantes, ¿verdad? A aprender determinados temas y así él va a organizar, ¿verdad? No es como el anterior aleatorio que según él va viendo lo que conviene, lo va haciendo, él no. Desde el inicio él investiga, ¿verdad? Y organiza cómo va a dar la temática para que se les haga más fácil a los estudiantes aprenderlo. Por ejemplo, esto en las aulas se da a veces. El ministerio lanza un programa de educación, ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces tiene, digamos, el programa de matemática de, de tercer ciclo, antes tenían 9 unidades, ahora han quitado algunas con el nuevo programa, él solo tiene 8. Entonces ahí están, digamos que estaban las 9 unidades, entonces ellos lo dan en un orden, pero vengo yo como docente y digo, no, a mí no me parece este orden, mejor me conviene tener esta unidad 9, debería ser la unidad 2, esta unidad 5 debería ser la unidad 1, entonces yo tengo la capacidad de mover y de hacer adecuaciones, entonces, pero ¿cómo voy a hacer eso? Yo investigando y viendo lo que más le favorece a mis estudiantes. Entonces, es esta forma investigativa. Entonces, eso es con respecto a las creencias que se tenían. Entonces, antes de pasar a la adquisición de las actitudes matemáticas, les voy a lanzar la segunda pregunta. Así la voy a decir. Dice, miren, escriba qué estrategias utilizarías para mejorar la confianza y la actitud de los estudiantes hacia la matemática. Se la voy a poner. Ahí está. Escriba qué estrategias utilizarías para mejorar la confianza y la actitud de los estudiantes hacia la matemática. Y la van a escribir. Se escribanla ahorita y después lo que van a contestar.
No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado, algún comentario o con respecto a la pregunta que van a contestar. Ya están, la pregunta 2. Escribir qué estrategias utilizarías para mejorar la confianza y la actitud de los estudiantes hacia la matemática, ¿verdad? Ahí pueden ustedes pensar qué harían, pueden buscar en internet algún ejercicio que me ayude, ¿verdad? Como ustedes gusten, está bien. ¿No hay preguntas ni comentarios? Vale, entonces vamos a seguir. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es ya la adquisición de actitudes matemáticas. Entonces tenemos que una actitud positiva hacia la matemática y en particular hacia el enfrentamiento con tareas matemáticas complejas es fundamental para iniciar a los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos. Primero, tener una actitud positiva, dice acá, ¿verdad? Pero junto con esta valoración positiva, el papel de la matemática en la formación intelectual y como herramienta para la resolución de problemas en la vida diaria, hace falta inculturar al estudiante en las formas propias del quehacer matemático. Entonces no basta solo con tener una actitud positiva, ¿verdad? Tengo que yo incursionarlo en sí en las actitudes matemáticas. Entonces dice que autores como Schoffel y Guzmán acuñaron este término de inculturación en la década de 1990 para designar las formas propias del proceder matemático. O sea, yo quiero que mis alumnos sepan cómo proceder ante las situaciones matemáticas. Dice, coincidimos con estos personajes en que el estudiante debe ser imbuido de ciertos hábitos y actitudes matemáticas, como la perseverancia en el trabajo, una actitud matemática que debo tener, ¿verdad? No me puedo quedar ya triste si en el primer intento no lo pude hacer. También el interés, la motivación, la flexibilidad de pensamiento, el espíritu crítico, la apertura en la manera de percibir los problemas, todas esas actitudes matemáticas que yo necesito que tenga mi estudiante. Entonces, vamos ahorita a comentar dos de estas actitudes matemáticas que favorecen la adquisición de procesos de pensamiento mediante la inculturación a través del aprendizaje activo, la actitud inductiva y la actitud de precisión y rigor. Entonces, vamos a ver ahorita estas de acá. La actitud inductiva, vamos a ver qué es eso, ¿verdad? ¿Qué es eso de la actitud inductiva aquí en la matemática? Dice que esta actitud requiere saber ascender de las observaciones pequeñitas a las generalizaciones, o sea, a lo grande, y descender de las generalizaciones más altas a las observaciones más concretas. Y es lo que Polya llama actitud inductiva, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber sacar de algo pequeñito hacer una generalización grande. Entonces esto es lo que se le llama el método inductivo. Dice que esta es una actitud que reclama adaptar las creencias y experiencias tan eficazmente como sea posible. ¿A qué se refiere con eso? Dice que estando dispuestos a revisar cualquiera de nuestras creencias, siendo capaces de cambiar una creencia cuando existe una razón compulsiva para ello, o sea, no tengo que estar cerrado yo, ¿verdad? No cambia, dice que no cambiando las creencias frívolamente sin que haya una buena razón, solo por la moda, ¿verdad? No, sino que si voy a cambiar una creencia, va a ser porque hay algo que me dice que eso es así. Dice, para ello se necesita coraje intelectual, ¿verdad? Cuando yo tengo algo ya en mi cabecita y tengo que cambiarlo es muy difícil, entonces necesito coraje para poder cambiar eso. También necesito honestidad intelectual, ¿verdad? Y sabia contención, las tres cualidades morales del científico según Poila. Miren, estas tres cualidades, la honestidad intelectual, sabia contención, las tres cualidades morales del científico según este personaje. Entonces, yo tengo que ser capaz de no estar cerrado, sino estar dispuesto a cambiar algo que me han enseñado, algo que yo sé. Pero, ¿por qué? Porque he comprobado que eso debe de ser así.
Vale, entonces, a continuación vamos a dar algunas definiciones y conceptos pertinentes para una mejor comprensión del concepto de actitud inductiva. Entonces, primero, tenemos que el, es sabido que la inducción es el proceso de lo particular o general, ¿verdad? O sea, de algo chiquito, yo voy descubriendo que se cumple, se cumple, se cumple, entonces lo puedo generalizar a algo grande, ¿no? Entonces dice que la inducción, como la sugerencia de una idea o una hipótesis, desempeña sin duda un papel importante en las matemáticas. Desde el punto de vista puramente heurístico, permite adivinar cuál debe ser, según las apariencias, la solución, ¿verdad? Entonces, en lógica matemática, tuvieron que haber visto, creo que ya la llevaron, ¿verdad? Tuvieron que haber visto el método de inducción, ¿verdad? Como es algo pequeñito, se cumple para n igual a 1, dicen, el caso base, ¿verdad? Asumimos para n y luego lo probamos para general, ¿verdad? Entonces eso, la inducción me permite a mí a ver como algo que aquí le llaman adivinar qué debería de suceder, pero no siempre se cumple, no siempre es que si para cierto grado de pequeño se cumple, se va a cumplir para algo grande, ¿verdad? Pero sí pueden ustedes llegar a probar que para algunas cosas sí se cumple. Entonces, eso es en sí la inducción. Luego tenemos que la generalización es una forma de inducción. Dice que el razonamiento inductivo conduce al descubrimiento de leyes generales. O sea, de lo chiquito puedo yo sacar una ley grandota a partir de la observación de casos particulares y sus combinaciones. La inducción es el paso de lo particular a lo general, lo que hemos dicho. La generalización como proceso va ligada en muchos casos a otro proceso previo de particularización. Dice que la inducción trata de descubrir mediante la observación la regularidad y coherencia. Los instrumentos más visibles son la generalización, la particularización y la analogía, ¿verdad? O sea que la generalización es un instrumento de la inducción. Dentro de la inducción yo voy a hacer una generalización, o sea, la voy a utilizar. Luego tenemos el método de inducción matemática, el que yo me había adelantado a decirles ya antes. Dice que es un método especial de demostración matemática que permite, con base en observaciones particulares, juzgar las regularidades generales correspondientes. Este es uno de los métodos más desconocidos y la mayoría de las personas no los conocen. Llegan a la universidad y no habían escuchado hablar jamás de este método. No sé si a ustedes les pasó eso, ¿verdad? De que llegaron a la universidad, porque sí creo que ya la vieron, ¿verdad? Ya vieron este método en lógica matemática. Entonces no sé si les pasó de que llegaron allí y jamás en su vida lo habían visto, ¿verdad? Entonces, es un método como muy importante dentro de la matemática y que se usa bastante porque se facilita en ciertos problemas usarlo para hacer demostraciones. Entonces, pero la mayoría de veces se desconoce, ¿verdad? No se conoce. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Si no, vamos a hablar ahora de lo que es la actitud de precisión y rigor. Vamos a ver qué refiere con esto. Entonces vamos a hablar ahorita de esta parte, de la actitud de precisión y rigor. Dice que la matemática suele percibirse como una ciencia exacta, ¿verdad? Los estudiantes, partiendo de esta concepción, se ven presionados a contestar de manera clara y precisa cuando esto no es posible y encuentran aspectos en los que la ambigüedad tiene un papel fundamental para avanzar en el pensamiento, surge el pánico, ¿verdad? Sí, hay ciertos problemas en que se tiene una respuesta específica, pero hay ciertos problemas en que no, tengo que tener una apertura yo, ¿verdad? Como les decía, una mente abierta, analizar, a ver qué situaciones me pueden dar y todo lo demás. Entonces ya en esas situaciones, como el estudiante no está acostumbrado a ser reflexivo, ¿verdad? Sino a dar un proceso, a dar una respuesta así nomás, entonces ya ahí les entra el pánico y no saben qué hacer. Dice que en este punto anterior ya hemos planteado la necesidad de una actitud inductiva propia del razonamiento plausible constituido de la matemática, de una matemática más allá de la ciencia exacta. Aquí nos planteamos cómo trabajar elementos de precisión y rigor genuinos en el quehacer matemático sin que caigamos en el tratamiento moderno de las matemáticas que tan perjudicial ha sido para su aprendizaje, ¿verdad? O sea que no basta solo con ser así, ser exacto siempre, ¿verdad? Sino que tengo que estar yo
abierto a reflexión, a ver qué me está diciendo este ejercicio, qué quiero saber yo acá, qué necesito y todo lo demás. Entonces, vamos a ver rigor. Si comenzamos por la comprensión del concepto. El término rigor admite interpretaciones diversas. Por rigor entendemos la necesidad de que la búsqueda y la obtención de resultados sea convincente, válida, coherente y comunicable. Entonces se refiere a eso. Rigor es que el resultado que yo dé sea convincente, sea verdadero, ¿verdad? Sea comunicable. No necesariamente tiene que ser una cosa exacta en el sentido de la palabra, ¿verdad? Sino que puede a veces haber como diferentes resultados, ¿verdad? Dependiendo de qué problema sea. Ahora tenemos el tema de las evaluaciones de las actitudes. Entonces, se dice que una vez que el desarrollo curricular se ha priorizado qué tipo de actitudes desarrollar en los estudiantes para favorecer esta inmersión en los modos propios del quehacer matemático, una de las dificultades mayores que el profesorado encuentra es que desconoce cómo medirlas y cómo evaluarlas, y no posee los criterios suficientes para determinar su peso en el rendimiento de los alumnos. Entonces ahorita vamos a aprender, miren, cómo podemos nosotros evaluar actitudes, que no sé si les había cruzado por la mente que existía eso de evaluación de actitudes. Sé que el tema de las actitudes en matemáticas se debe acompañar de técnicas relevantes y medios adecuados para su evaluación. Aunque aquí no nos podemos extender mucho, vamos a dar sin embargo algunas pistas sobre esto, sobre cómo se puede evaluar. Tenemos que ver la evaluación de actitudes hacia la matemática y actitudes matemáticas se puede llevar a cabo usando diversas técnicas. Cada una de ellas presenta ventajas e inconvenientes, atendiendo al tiempo que el evaluador y el estudiante deben emplear para aplicarla, así como a la calidad y a la validez de la información recogida, ¿verdad? Siempre en una investigación van a haber ventajas y desventajas, ¿verdad? Eso es normal. Se dice que las técnicas que vamos a describir son las siguientes: la observación y los cuestionarios y escalas y los protocolos. Vamos a escribirlos a continuación ahorita. Entonces tenemos las técnicas de observación de actitudes. Es la primera que vamos a escribir, las técnicas de observación de actitudes. Dice que uno de los métodos para la evaluación de actitudes es el observacional. Las ventajas de la observación frente a otros métodos es que hace posible obtener la información tal como ocurre. Es adecuada cuando los sujetos no pueden proporcionar informaciones verbales o cuando la utilización de otros métodos alteraría mucho sus conductos y provocaría resistencias por parte de las personas evaluadas. Entonces la observación es una que se ocupa. Dice que usualmente requieren que el profesor o alguna otra persona observe al estudiante y relate su comportamiento. Eso necesita usualmente que haya a esa persona. Para ello es importante determinar la técnica de registro y el instrumento de observación, ¿verdad? Se puede elaborar una rejilla de observación o parrilla que recoja el nombre, la actividad, el comportamiento observado a través del establecimiento de categorías, que son los indicadores de la actitud matemática, que decíamos evaluar con un instrumento más ajustado, ¿sí? Entonces, este es uno que puedo tener, ¿verdad? La observación, pero tengo que tener yo algo donde voy a recoger toda esa información. Y esa información tiene que estar separada, ¿verdad? Clasificada de acuerdo a lo que yo quiero saber. Entonces, la primera técnica es la observación. Luego están los cuestionarios y escalas de actitud. Dice que se podría afirmar que la tendencia en los diferentes estudios ha sido el uso de los cuestionarios tipo escala Likert para la evaluación de las actitudes formulados desde la perspectiva de la definición multidimensional de actitud cognitiva, afectiva y comportamental, y en los que se tiene en cuenta la confianza y la motivación matemática como principales dimensiones con respecto a su influencia en el aprendizaje. Entonces, vamos ahorita a presentar dos maneras diferentes de evaluación de confianza hacia las matemáticas. Miren, aquí vamos a presentar ahorita dos, cómo se puede evaluar qué tanta confianza tengo yo hacia la matemática. La escala Likert de actitud y el cuestionario de problemas. Vamos a ver lo siguiente. Aquí está, miren, se pueden ver lo que es la escala Likert, que, por ejemplo, se pone el nombre, el curso, la fecha, todo lo demás, ¿verdad?
pues se hace una serie de preguntas. Por ejemplo, dice estudiar o trabajar con las matemáticas. ¿No me asusta en absoluto? Estoy totalmente de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. De acuerdo a esto, ustedes pueden ver qué tanta confianza tiene la persona hacia la matemática, ¿verdad? Una forma como se puede medir la confianza hacia la matemática. Luego tenemos la otra manera. Que otra manera distinta de evaluar la confianza en la matemática es el siguiente cuestionario. Se trata de un cuestionario que pretende medir el nivel de confianza que tiene el sujeto en relación con las respuestas. Miren, aquí lo hace con problemas. Para ello, se establecen 5 columnas con 5 niveles de confianza, que son estoy seguro que es correcto, creo que es correcto, apuesto en 50% que es correcto, creo que es incorrecto, o estoy seguro de que es incorrecto. Entonces, vamos a ver acá, este es el cuestionario de problemas. Miren, yo lo he puesto de lado, ¿verdad? Entonces, aquí se ponen una serie de problemas, son 1, 2, 3, 4, 5, se han presentado 6 problemas, ¿ve? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, también como partes de las que dice, ¿verdad? La respuesta. Entonces, ahí se le van dando puntos. Dice que los participantes deben responder a todas las preguntas indicando su nivel de confianza. Para establecer el nivel de confianza se adjuntan las siguientes puntuaciones. Si ellos colocan estoy seguro que es correcto, se le dan 4 puntos. Si ponen creo que es correcto, le dan 3 puntos. Si le ponen apuesto que es un 50% que es correcto, se le dan 2 puntos. En el creo que es incorrecto, 1 punto. Y estoy seguro de que es incorrecto, se le dan 0 puntos. Luego lo sumo y veo ahí yo qué tanta confianza pues tienen ellos en sí mismos de acuerdo a la resolución de problemas. Entonces, con eso terminamos con esa parte y luego ya pasamos a las concepciones curriculares sobre las matemáticas. Vamos a ver acá. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momentito. De casi vamos a terminar. Mira, alguien que está escribiendo, vamos a esperar. Licenciada, entonces en resumen podríamos decir que la, el aprendizaje de la matemática por parte de los alumnos, según los autores, porque también en el material pasado vi yo que decía así, un aspecto de ellos podría ser la actitud, como decía ahí, ¿verdad? El autor, la actitud del docente. Sí. Ese sería un factor, ¿verdad? Claro. Y la otra es la motivación, ¿verdad? Sí, la motivación que juega otro papel, que puede darse dependiendo de cómo yo como docente les plantee las cosas a ellos, ¿verdad? Eso porque es muy los dos importante. factores ahí prácticamente juegan un papel como una simbiosis, podríamos decirlo, porque si el docente se esfuerza y el alumno no pone motivación ni quiere aprender, No va a haber no sirve de nada. no sirve, exacto. Tienen que ser ambos motivados. Va. Solamente ese un comentario, licenciada. Bueno, muchas gracias. Marta, ¿verdad? Sí, Marta, licenciada. Vale, gracias, Marta. Acá también Walter me dice, Walter me dice, licenciada, el coordinador acaba de confirmar que se puede realizar el parcial desde la casa. Fíjese, Walter, de que para la materia de psicopedagogía él nos decía de que no se podría, no se puede desde la casa. Como les decía yo, en la materia de introducción les voy a dar las otras indicaciones que son diferentes. Entonces, les voy a adelantar si quieren. En la materia de introducción, el examen sí se va a poder hacer de la casa. Dice, es una estudiante con gusto saludar motiva para informar el examen de su viaje. Dejado se puede realizar desde su casa.
miren, la última vez nos dijo a nosotros que no, ve, que no se podía, pero ese mensaje lo mandó ahorita en la plataforma, supongo, Walter. Ah, bueno, miren, entonces otra bendición para ustedes, ve. Van a poder hacerlo desde la casa. Mm, Solo que tienen que tener mucho cuidado con el internet, oigan, no se les vaya a caer o algo, tienen que estar en un lugar donde, donde estén, tengan por seguro que van a poder, no van a tener problemas con el internet porque solo tienen una oportunidad y si se les cierra pueden tener problemas, ¿verdad? Entonces, bueno, qué bien, me alegro por ustedes, así no tienen que estar viajando, lo pueden hacer desde la tranquilidad de su casa. De todas maneras, ya les había dicho yo que podían utilizar todos los materiales, ¿verdad? Y obviamente yo sé que estando en su casa los van a tener, ¿verdad? Y pueden utilizar todo lo que gusten ahí de los materiales de la plataforma, o lo que quieran, ¿verdad? Lo que quieran utilizar son libres. Bueno, entonces miren, nos había dicho nada más que el de introducción sí iba a ser desde la casa, pero quizás vio a bien él también que el de pedagogía, porque dice aquí psicopedagogía, ¿verdad? Para el día de mañana pueden revisarlo desde su casa. No sé si añada si no sabe dónde. Bueno, entonces, bien por ustedes, miren, lo pueden hacer desde su casa. Solo si quieren ir a alguna sede, pues también pueden ir, no hay ningún problema. Nada más que dice que en la sede de Central ahí sí va a estar cerrado, así que ahí sí no vayan a ir. Ahí sí no pueden ir. Entonces, miren, gracias Walter por esa noticia, porque miren, la última reunión que tuvimos con él nos había dicho que la psicopedagogía tenía que ir a la sede. Pero ya que él vio bien que no, pues, qué bien, ¿verdad? Y gracias Walter por informarnos, así ya todos estamos conocedores de eso. Muchas gracias. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta ahorita. O bueno, si quieren mejor terminemos y al final damos las preguntas sobre el examen. Al final vamos a hablar del examen. Entonces vamos a terminar hablando de las concepciones curriculares sobre las matemáticas. Al final de eso le puedo dar la tercera pregunta de la tutoría. Dice que otro motivo para la disminución del requerimiento en matemática es un mal plan de estudio, ¿sí? La importancia del currículum es debida a que la formación, desarrollo y cambio de actitudes depende en alto grado de las experiencias que se van formando, ¿verdad? Entonces, otro motivo de la disminución del rendimiento que hay en matemáticas es que también muchas veces se tiene un mal plan de estudio que se plantea, ¿verdad? No hay un buen plan que ayude al estudiante a ir desarrollando todas sus capacidades. Se dice que la clase de matemáticas debería poseer agilidad, trabajo en equipo, debates, prácticas, fotografías y pósters, libros, juegos de ingenio, estrategia, combinación, azar, etcétera. Cosas que usualmente no vemos, ¿verdad? Casi siempre el docente está con su libro y hasta ahí de la manera tradicionalista. Y muchas veces porque se cree que no se puede, pero sí se puede. Dicen, imagínense, pueden hacer debates, pero ¿qué requiere? Que yo como docente me siente a pensar qué actividad puedo yo hacer para que no sea aburrida mi clase. Entonces, eso requiere un poco de tiempo, ¿verdad? Entonces dice que estructurar una serie de aprendizajes por la vía de la observación, la experimentación, la hipótesis, las demostraciones, mirar, dibujar, recortar, hacer, funcionar, calcular, etcétera, llegan por la vida experimental a una educación matemática empírica, o sea, lleva a los modos abstractos por la vía de los modelos concretos. Entonces, es que uno de los grandes problemas que se plantea en la enseñanza de las matemáticas queda reflejado en una rueda que se llama la rueda de Diner, que vamos a ver ahorita, miren. La rueda de Diner es la siguiente. Dice que empiezo yo preguntándome por qué. Entonces, digo, soy malo para las matemáticas. Siempre he sido así. Una respuesta, ¿verdad? Después digo, he aquí el problema de álgebra que tengo que solucionar esta noche. Tengo un problema, ¿verdad? Luego dice, no creo que pueda hacerlo. Entonces, 10 minutos después, no lo puedo hacer. 10 minutos después, imagínense, 10 minutitos nada más. Y después se me pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo hacerlo?
Luego la respuesta, ¿por qué? Porque soy malo para las matemáticas. Entonces, muchas veces nos quedamos en esta ruedita, ¿verdad? Intento hacer, pero como no estoy motivado, no tengo esa perseverancia, que también es una actitud matemática que se debe tener muy importante, ¿verdad? No siempre a la primera me van a salir las cosas, muchas veces voy a necesitar media hora, una hora para que resolver un determinado problema más complejo, ¿verdad? Hay problemas sencillos, pero hay problemas complejos que requieren tiempo. Entonces, no después de 10 minutos voy a decir, no, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no soy bueno para esto, ¿no? ¿Verdad? No, no se puede. Entonces, esta rueda de dinero es como, señala como los estudiantes, ¿verdad? Casi siempre se centran en esto, nada más, justo solo en esto. Se dice que en muchas ocasiones se acepta, se acepta el paso 3 al 4, ¿verdad? Como algo que viene impuesto, sin buscar soluciones ni luchar contra esa situación, ¿sí? Paso de que creo que podría hacerlo a no, no lo puedo hacer de una sola vez, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. También tenemos que los currículos de matemáticas haciendo tiempo que se han demostrado ineficaces para crear aprendizajes significativos. Sin embargo, algunos profesores siguen aplicando métodos instructivos llevados posiblemente por el desconocimiento de otras alternativas, por la comunidad o por el dejarse llevar por la estructura interna de una materia, ¿sí? Entonces, muchas veces los currículos no están adecuados, ¿verdad? Para, para enseñar en sí lo importante de la matemática. También se tiene que las investigaciones de Muñoz y este personaje Mato muestran la importancia de desarrollar buenas actitudes hacia el aprendizaje de las matemáticas. Y Mato y Torre invitan a los profesores a poner en marcha acciones educativas para ayudar a los estudiantes a lograrlo. Miren, ellos nos motivan a qué, a que pongamos en marcha diferentes situaciones. ¿Para qué? Para que se se tenga una buena actitud para el aprendizaje de la matemática, que es lo que se requiere, ¿verdad? Por ejemplo, la implementación de metodologías de enseñanza y evaluaciones más activas, más creativas. Esto ayudan a favorecer los resultados escolares, entonces lo podemos poner en práctica. Ahora, para terminar, tenemos lo que es la relación que se genera entre profesor y alumno. Miren, vamos a ver la importancia. Dice que el desarrollo del currículum no es suficiente por sí mismo para generar actitudes positivas hacia la matemática. Aunque yo tenga un buen currículum que seguir, eso no basta. Dice que es preciso también que las relaciones profesor-alumno que se generan a partir de él, o sea, a partir del docente, sean igualmente positivas. Entonces dice, como describe este personaje Schoeffel, hay una enorme diferencia entre la manera en que nosotros, los profesores, trabajamos las matemáticas y la manera como la ven nuestros alumnos, ¿sí? O sea, es diferente, ¿verdad? Puede que yo como docente mire de una determinada manera un determinado problema, un determinado ejercicio, puede que mis estudiantes lo vean de manera diferente. Entonces yo tengo que estar abierto a eso, ¿verdad? Y también ponerme en el lugar de ellos. No sé si les ha pasado cuando estaban en octavo grado y veían el álgebra como algo más difícil, lo más difícil que existía. Luego ya a bachillerato y dicen, no, hombre, eso no era difícil, como me costaba. O sea, cada vez determinada, de acuerdo a la edad, cada cosa se va presentando como difícil en ese momento, ¿verdad? Que luego ya pasa a ser más sencillo. Entonces, igualmente, nosotros como docentes ya lo vemos fácil, las cosas, porque ya las hemos visto, tenemos tiempo de estar viendo esos temas, pero cuando un alumno lo ve por primera vez, lo ve difícil, entonces yo tengo que ponerme en sus zapatos, como decimos, ¿verdad? Y para eso tratar de ayudarle, ¿verdad? A que vaya comprendiendo. Entonces, como dice M. Emenalo, si los matemáticos pudiesen encontrar las mejores formas de aplicar la matemática a las necesidades sociales diarias y sobre todo, si a los estudiantes se les enseñase a disfrutar de las matemáticas, miren, a disfrutar la palabra que usa y a no odiarlas, entonces encontraríamos el mejor tratamiento para la fobia hacia las matemáticas. Entonces, ¿cómo vamos a lograr evitar o contrarrestar la fobia? Pues yo haciendo como docente que mis alumnos se enamoren de la matemática, que la disfruten, que se den cuenta de que son útiles, ¿verdad? Que plantearles problemas de utilidad, ¿verdad? Cómo se presentan en la vida cotidiana, toda la matemática, que ellos vean que sí sirve, que no es aburrida ni nada, ni que solo se quede en eso nada más, ¿verdad? Entonces, aquí terminaríamos ya esta unidad de las actitudes matemáticas, ¿verdad? Entonces, la invitación es a eso, a que
propiciemos en nuestros estudiantes cuando nos toque ese momento, el motivarlos a que ellos tengan una buena actitud hacia la matemática, ¿sí? Y ayudarles a que vayan desarrollando todas sus capacidades, porque muchas veces es eso, no se han logrado desarrollar las capacidades, pero nuestra misión es lograr que ellos lo hagan, ¿sí? Ayudarles en todo lo más que podamos, lo más que podamos. No sé si tienen alguna pregunta, comentario con respecto a esta unidad. Si no, vamos a pasar a las preguntas. Le voy a poner la tercera pregunta, se me había olvidado, miren. Voy a poner la tercera pregunta. Acá está. Aquí se la voy a escribir. Dice, escriba un ejemplo donde se verifica que se está evaluando una actitud matemática. Eso van a poner. Un ejemplo donde ustedes verifiquen que se está evaluando una actitud matemática. Miren, tengan cuidado, no es una actitud hacia las matemáticas, sino una actitud matemática. Ahí dijimos cuáles eran las actitudes matemáticas, ¿verdad? Entonces no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Esas son 3 preguntas, ¿verdad? Ahí el licenciado les va a poner la fecha en que deben entregarla. Creo yo que les va a dar bastante tiempo, supongo yo. Bueno, entonces voy a pasar algunos avisitos. Vayan a decirles, quiero ver. Recordarles de su examen que es el día de mañana, ¿verdad? El día de mañana de 10 a 12. Quiero ver. Sí, ¿verdad? El día de mañana, domingo 16 de 10 a 12. Pues el licenciado acaba de confirmar que lo pueden hacer desde su casa. Que bien, pueden tener todos los materiales a la mano, todo lo que quieran, ¿verdad? Ahí. Entonces recordarles que tienen una hora para hacerlo, así que tienen que tener mucho cuidado y con el tiempo, ¿verdad? Lean las indicaciones bien, ya que si lo hacen desde su casa, para que no van a tener ningún problema, y asegúrense del internet, que el internet esté bien, ¿sí? Porque si les falla el internet, ahí nadie va a poder corroborar algo, entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Y eso es con respecto al examen. Luego, decirles también que desde el día 24 de diciembre hasta el día 3 de enero están como las vacaciones, ¿verdad? Para ustedes, para nosotros como sus tutores y para los coordinadores también. Así que en esos días no se van a responder preguntas, no vamos a tener obligación de estarles respondiendo ni preguntas de los correos, ni de los foros, ni todo lo demás, porque son vacaciones para ustedes y para nosotros también. Yo de vez en cuando puede que me voy a meter en esa fecha a ver si tienen alguna pregunta ustedes. Pero nos decía el licenciado que le hiciéramos énfasis en eso, ¿verdad? Que tanto ni él ni nosotros vamos a tener como la obligación de responderles en esos días, como lo hemos tenido en estos días, sí, ¿verdad? Entonces, a partir del 24 hasta del 24 de diciembre hasta el 3 de enero son vacaciones, ¿sí? Si cada uno algún tutor les respondemos es porque queremos, no es porque tenemos la obligación, nos decía él. También decirles que pregunten, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, siempre la pregunten. La pregunten, no se queden con ella. Y también a invitarles, ya les había dicho en la tutoría pasada también, a que se metan a ver sus calificaciones en el expediente en línea y vean que esa del expediente coincide con las calificaciones que yo he subido aquí en plataforma. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho las que valen son las notas del expediente en línea. Entonces, si ya tienen una nota diferente a la de la plataforma, mándenme un correo y yo le voy a hacer saber eso al licenciado para que la cambie, ¿sí? Porque no es justo, por ejemplo, si en plataforma tienen 10 en una actividad y allá en el expediente en línea les aparece 8, en ese momento me avisan, miren, en tal actividad, en el expediente en línea me aparece esta nota, pero aquí en plataforma me aparece tanta. Entonces yo le escribo al licenciado para que se las cambie. Pero tienen que decirme, si no me lo dicen ustedes, yo no tengo acceso a eso. Entonces ustedes tienen que revisar y decirme a mí para que se haga ese cambio de nota. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, pero todavía no están todas las notas en el expediente en línea. No las ha Por subido eso. todas él. No, al menos a mí solamente dos, quiero ver. Una me aparece en introducción y dos en En psicopedagogía. psicopedagogía. Va, entonces ustedes estén pendientes cada vez que puedan, vayan revisando, y si ven alguna anomalía me la dicen, ¿verdad? Y él poco a poco la va a ir subiendo, poco a poco la va a ir subiendo.
Y otra cosa también es que yo a más tardar esta semana hasta el día jueves tengo para subirle las notas, ¿sí? De ahí ya no me voy a pasar. Ahí ya van a tener todas las notas ustedes para que ustedes las pueden ver, incluyendo la del examen que van a hacer mañana, ya va a estar calificado. Como les decía, ¿verdad? Que como van a haber preguntas abiertas, no van a poder tener la nota de una sola vez. Después de que yo las haya revisado las preguntas abiertas, ya les van a lanzar la nota. Entonces ahí luego se pueden ir ustedes metiendo a ver su nota del examen y también les voy a subir las otras notas de las actividades que no les he calificado, que no las he subido. Entonces, esta semana estén pendientes de esas notas. No me voy a pasar del jueves, ¿sí? Hasta el jueves lo máximo que puedo. Puede ser que se suba el lunes, martes, miércoles, pero más allá del jueves ya no. Entonces, para que estén pendientes ustedes. Y cuando puedan, pues métanse el expediente en línea, como les digo, y también revisen que coincidan las notas, que vayan coincidiendo. Y si llegase a pasar que hay alguna nota mal, me lo dicen. Si todo está bien, pues no hay ningún problema. Pero si hay algo mal, sí, no se queden con eso. Díganmelo para que se les arregle, tienen su derecho ustedes. Entonces, no sé si tienen otra preguntita. Licenciada, yo tengo una pregunta Sí, dígame. con respecto a las preguntas de cada tutoría. ¿Sí? Dice el material de que todas las preguntas tienen un porcentaje del 2%, ¿verdad? Del 20% de la nota final. Pero ese 20% usted lo va a ir calificando porque como algunas preguntas las califica con 10, 9, ¿Sí? a bajar eso en el porcentaje de los 20, Es el de los 2 promedio. puntos. Ajá, Ajá, los dos puntos valen todas las preguntas, ¿va? Pero exactamente. digamos que uno baje en una pregunta, digamos, saque 9, no el 10, va a bajar porcentaje. Ajá, sí, ahí ya no va a tener el 20%, puede que tenga un 18%, un 19% del 20% de ese porcentaje, si así es. Ah, muchas gracias, esa es la La duda. duda. Vale, si ahí ustedes saquen el promedio, cuando ya tengan todo, ¿verdad? Saquen el promedio sumen todas las notas que tienen de la participación de las tutorías, divídenla entre la cantidad de notas que son y luego lo multiplican por 0.2 y ahí les va a dar cuánto tienen del 20%, qué porcentaje van a tener. Entonces, no sé si tienen otra preguntita con respecto a sus notas o a algo. Veamos acá. Elmer me dice que no, ¿verdad? No sé si alguien más. Entonces, ya recordarles, ya como para ir terminando, ¿verdad? Mañana su examen de 10 a 12 pueden ir a una sede si quieren o pueden hacerlo desde la tranquilidad de su casita, ¿verdad? O desde un ciber, como quieran, son libres. Ya que el licenciado dio la oportunidad, miren qué bien, pueden tener todos los materiales, aprovechen por favor a salir bien. No se dejen llevar por la emoción, ¿sí? Tengan todos los materiales ahí, pero tenganlos ya señaladitos con las cosas más importantes, tengan las diapositivas también, les pueden servir. ¿Qué más les puedo decir? Y pues lean, ¿ver? No, no, no solo porque van a tener los materiales, van a llegar el día de mañana al examen sin haber leído, porque saben que lo tienen ahí, ¿verdad? Y las preguntas son del material, no hay de nada más. Todas las preguntas que vienen en el examen son de los materiales. Entonces, pero tienen que haber leído para que sepan ustedes por lo menos, esta pregunta está en tal folleto, voy a verla. Esta pregunta está en este folleto. Porque si no saben ni siquiera en qué folleto está, pues se van a tardar mucho. Y no se les olvide que solo hay el examen lo pueden hacer una vez nada más, pero solo tienen un intento, no como la vez pasada que tenían 3 intentos, ahora solo hay uno. Entonces, eso es con respecto al examen de mañana, por favor lean, por favor, o sea, ya ven, no van a tener que aprender esa mayor cosa porque van a tener los materiales, pero sí saber distinguir en qué material está cada tema, eso sí. Y quiero ver qué más, pues eso, revisen sus notas, ¿verdad? Esa semana ya saben, tan sabedores que yo voy a subir las notas ahí en plataforma, no me voy a pasar del día jueves en subir todas las notas que están hasta ahorita, menos las interrogantes de la tutoría 6, ¿verdad? Eso todavía no, porque el licenciado le va a dar mucho, creo que le va a dar más tiempo de esta semana para que las logren contestar. Y pues solamente, si no tienen ninguna pregunta, ustedes me dicen, estaríamos hasta acá. Si en caso, licenciada, nosotros decidiéramos ir a la sede, por uno alguien ahí en la sede estaría pendiente de que nosotros llegáramos, por una Como, persona que llegara. sí, como lo O que hay que pasa, avisar primero. no, como lo que sucede es que ya están las personas que cuidan los sedes, pero los encargados de sede, entonces ellos los cuidarían, el encargado de Ah, sede. Ujú. bueno. Sí, no se preocupe, si usted quiere ir,
el, va a estar abierto, solo que nadie va a estar pendiente de usted, ¿verdad? Como va a ser un examen como abierto, o sea, nadie va a estar ahí. Solo que si tuviera un problema, usted sí puede decirle al encargado de mire, se me ha ido el internet, o mire, ¿qué me está pasando esto? Pero de que va a estar pendiente de usted, no se preocupe, no. Ah, bueno. Sí. O sea, ¿otra preguntita? Bueno, si no hay más preguntas, ¿cuál te está escribiendo? A ver si tiene alguna pregunta. Dice, para la entrega de estas preguntas está hasta el 10 de enero. Vaya, miren, ya puso licenciada. Entonces, gracias, Walter. Miren, Walter nos está ayudando con lo de la plataforma. Entonces, dice que hasta el 10 de enero ha dado para responder las preguntas. Entonces, tienen muchísimo tiempo, ¿sí? Estén tranquilos. Pónganse ahorita a estudiar para el examen de mañana, luego a estudiar para el examen de introducción. Y yo sé que tienen muchas otras actividades, me imagino en las otras materias. Entonces, ya después pueden irse poniendo a responder estas preguntas que tan sencillas. Tienen hasta el 10 de enero, dice Walter, que lo ha puesto el licenciado en plataforma. Me alegro mucho, tienen mucho tiempo. Entonces, sin más, pues hasta aquí nos quedaríamos. Nos vemos en la otra materia. Creo que todo está en la otra materia, ¿verdad? También. Pero por si no, pues esta es la última tutoría, ¿verdad? Ya nos vamos a escuchar así, solo en la otra materia nada más. Pues desearles un feliz año, que pasen una feliz Navidad. Ojalá espero tengan vacaciones en este tiempo para que puedan disfrutar con su familia, ¿verdad? Descansar un rato. Siempre es necesario descansar. O sea, no podemos pasar solo trabajando, solo estudiando, ¿verdad? Siempre se requiere un tiempo para que nuestro cuerpo, nuestra mente descanse. Y ese es este tiempo que se tiene ahorita, ¿verdad? Para pasar con su familia. Así que disfruten. Y pues nos vemos en la otra tutoría a las 10:10 si quieren, veámonos en la materia de introducción para que tengamos un momentito de descanso, porque la otra materia también está con otra tutoría, creo que vamos a terminar. Entonces a las 10:10 si quieren nos vemos en la materia de introducción y pues descansen ahorita, cuídense mucho y nos vemos dentro de un ratito, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, pues también me la pueden hacer en la plataforma, en mi correo, en los mensajes, como ustedes gusten. Siempre yo voy a estar pendiente de revisarlos.